ofrendar es un acto de fe. Y cuando usted viene acá, además de la misericordia, además de la justicia, además de la fe y además del perdón, es que cuando usted viene acá se activa la fe. Recuerde que la fe es un don de Dios. Y en cada quien se va aumentando de manera tal que así es, bendito sea el Señor. Padre, proclamo tu palabra con fe y creyendo, Señor, que tu palabra es real y maravillosa. Que todo el que se acerque hoy acá, Señor, que lo haga con alegría. Tú, Señor, vas a retribuir sobre él vida, felicidad, paz, tranquilidad, salud, un nivel espiritual superior al que llegaste hoy aquí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, bendigo, Señor, a tu pueblo. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido, Padre mío, que la misericordia, la justicia, la fe y el perdón sea sobre cada uno de nosotros, para llegar, Señor, a ti, como dice el Salmo 1, como ese árbol que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Diga, soy próspero, lo proclamo, soy próspero. Hay justicia en mí, diga, hay justicia en mí. El que me debe me pagará, porque Dios es justo. Aleluya. Gracias, papá. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pase esta barca primero para... Bienvenidos a la casa de Dios. Al profesor William, a la señora Mari, que nos visitan desde el municipio de Tolú. Y José, su hermano, colóquese sobre sus pies para darle la bienvenida a la iglesia. En el nombre del Señor, le damos un fuerte aplauso. Y hoy venimos a alabar y bendecir el nombre del Señor. Los anuncios para esta semana. Que abrió la casa con esa madre que está en los cielos ya. Y bueno, hoy es su aniversario. Y Raque, según entendía, no quería nada con los evangélicos, ¿cierto? Ella decía que si un evangélico entraba a su casa le echaba agua caliente.
Y bueno, ella me abrió las puertas y yo nunca le dije absolutamente nada contrario a lo que dice la palabra de Dios. La hermana Adela, que ya está con el Señor, hoy debería estar cumpliendo 87 años, y hace ¿qué? 3 años, 2 años que partió con el Señor, y el apuro en que esa mujer me metió a mí. Ella me dijo: pastor, construya ahí en el patio, que si yo vendo esta casa yo le devuelvo lo que usted invierta ahí. Y bueno, yo lo hice, pero con una condición. ¿Cuál es la condición, hermana Adela? Yo quiero vender esta casa y comprarle una casa a esta mujer, porque ya me vendieron una finca y... Bien a todos. Gracias, primero que todo. El Señor que no nos desampara. Ha pasado pero ahí está. Como así fue la voluntad de mi tía, mi madre, mi abuela, mi amiga, que yo iba a regalar la casa, y así fue. Se cumplieron sus deseos. Y esa casa la tenemos salud y todo. Allá a la orden, iba a 3 cuadros debajo del hospital, cualquier emergencia que necesiten. Ahí estoy para darle la mano a todos ustedes que necesiten de corazón. Estoy con ustedes también. Y eso es todo. Lo único que les pido, tengan fe en ese Dios, que es el único que nos soporta, que nos mira a cada instante, bueno o malo, lo que sea, pero ahí está Él para defendernos. Amén. Aleluya, denle la palabra al Señor. Bendito sea el Señor. Yo tengo como 20 veces, ahí van todos atrasados. Sí, ya, gloria a Dios. Espérate. Ahora sí vamos a los que cumplieron años durante esta semana. Está grabando los cultos y los pasa por el canal 14, que se ve en Córdoba, Sucre y Bolívar, de 5:30 a 6:30 los martes. Así que, Elías, muchas gracias. El evento que se hizo unido de toda la iglesia lo vamos a pasar, y ahí van a estar. Mauricio, te vas a ver porque la prédica la estamos grabando y la estamos subiendo. Bendito sea el Señor. Así que hoy saque pecho. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Grupo alabanza de esta manera. Quiero darle gracias a esta iglesia y a mi hermano que hoy cumple 16 años. El martes cumple 16 años, porque nació en el año 2000. Y hoy quiero decirle feliz cumpleaños antes de irme a la clase. Aleluya. Vamos a orar. Precioso Dios, muchísimas gracias. Gracias por mis hermanos que hoy cumplen un año más de vida, Señor. Gracias por guardarles. Gracias por protegerle. Gracias por guiarle. Gracias por enseñarle. Gracias, Padre, porque tú eres su amparo, eres su fortaleza, eres su guía, eres su pronto auxilio. Los bendigo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, y proclamo con fe en la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo que este nuevo año será un año lleno de ricas bendiciones, será un año lleno de prosperidad, será un año lleno del poder y de la gloria de Dios en su vida, y ustedes serán exitosos y victoriosos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y Daniel, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sé que serás un embajador del reino de los cielos para las naciones. Gracias le doy a Dios por tu vida, y es verdad que eres un excelente hijo. Te felicito y te bendigo. Al igual que a cada uno de mis hermanos. Pero ¿dónde está el papá de esta mujer? No, venga hermano, no vino el hermano José hoy. Él sabía. Bueno, pero usted le va a decir las palabras a su hija. Continuando, era el pensamiento que tiene que Dios te bendiga. Oh, la bendición de un padre tiene mucho poder. Yo te pregunto cuántos cumple, porque se nota, 15. Oh, gracias Señor, te bendigo. Gracias por ese corazón tan noble que tienes. Gracias por esa familia maravillosa. Y gracias por creer que nuestro Señor Jesucristo es el Señor de tu vida. Gloria a Dios. Y a ti, varón, en este año proclama en tu vida que será totalmente diferente. Tus noches oscuras ya quedan en el pasado. Vienen noches de alegría, de júbilo. Se va la tristeza de tu vida y viene con esa bendición algo especial que tú necesitas. El pedazo de tortilla que te hace falta. Gloria a Dios. Igualmente, varón, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te proclamo que hoy debes mirar a tu derecha y a tu izquierda, que tu familia es más grande de lo que tú piensas. Dios está contigo y Él te ha socorrido y te ha amparado, y también te dará de acuerdo a tu necesidad. Gloria a Dios. ¿Quién cumpleaños? La hija. A usted. Bueno, entonces la esposa es la que le dice las palabras. Quiero decirle que lo amo mucho, que deseo que le regale muchos años de vida, de salud, prosperidad y amor. ¿Y dónde está Cerecito? Eso. Aquí premiamos mucho la familia. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios les bendiga. El Señor sea con cada uno de ustedes. Tranquilos, nos vamos a tomar unos minutos más. Le pido favor a Oscar que pase al frente. Aquí acostumbramos a recibir los miembros que vienen a asociarse a nuestra iglesia el primer domingo del mes. Y ya Oscar ha observado el tiempo prudente. Ayer conversamos y hoy lo voy a presentar a la iglesia. Le voy a hacer 3 preguntas a Oscar. De acuerdo a su respuesta, ¿lo admitimos o le negamos la admisión? Espero que no. Ustedes en estos momentos declaro que la iglesia se constituye en una audiencia pública. Dios es testigo y ustedes de lo que se va a hacer en estos momentos. Oscar Martínez, le pido favor a nuestro hermano, a Flor, nuestro hermano Miguel está por acá. Acompañen a Oscar. Son sus padres y además son líderes de la iglesia, y sé que sus corazones habían llorado por este varón para que él volviera nuevamente a morir. Oscar, promete ante Dios y ante la iglesia apoyar a las actividades aquí en la iglesia,
ser ese hombre que Dios va a usar como ese canal, un hombre comprometido con la obra del Señor, un hombre abnegado al servicio del Señor. Promete ser usted ese líder que Dios tiene dentro de ti y que tú lo sacarás y lo pondrás al servicio de la obra del Señor. Prometes llevar una vida de ejemplo, una vida de acuerdo a los principios rectores de la palabra, de tal manera que esa nube de testigos vean en ti a nuestro Señor Jesucristo. Prometes ser un hombre que además de tu ejemplo, además de tu servicio, puedas invitar y traer a todas esas amistades que tú tienes para que ellos conozcan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Prometes tú amar al prójimo como amarte a ti mismo? Por cuanto tu respuesta han sido afirmativa, la iglesia ahora con un aplauso te da la bienvenida y te declara miembro activo de la iglesia cristiana Victoria de Jesucristo para las Naciones. Extienda sus manos sobre Oscar. Padre, te doy gracias. Gracias por este varón, Señor. Gracias, Padre, porque tú le has traído. Sé que tú le vas a usar en el campo, Señor, de la alabanza. Sé, Señor, que Él es un instrumento tuyo, un canal tuyo. Y proclamo ahora que la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, está sobre él. En el nombre poderoso de Jesús. Dale humildad, dale sencillez y dale una palabra de fuego en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. A nombre de la iglesia, nuestros hermanos lo reciben. Nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Flor, como padre, lo recibe. Y te doy la bienvenida también, Oscar. Bienvenido. Oh, la honra y la gloria es para el Señor. Ahora les pido un favor. No, hay una visita. Está alguien aquí nuevo. Benjamín. Como saben que estamos en junio, él se colocó el apellido de Julio. Benjamín Julio. Aleluya. Iglesia, que el Señor te continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Vamos en este momento a presentar a Benjamín. Gloria a Dios. Pero antes quiero leer la palabra del Señor que dice en Lucas, que no es un ritualismo, sino una dedicación, que es un pacto que los padres hacen, un voto que los padres hacen delante de Dios. Es un compromiso de dedicar, de tener una responsabilidad, de criar, de dirigir, de guiar a este niño en los caminos del Señor. Todos los padres, todos nosotros los que tenemos hijos, tenemos esta responsabilidad delante de Dios. Amén. Ahora vamos a presentar a Benjamín. Señor, aquí delante de ti presento a Benjamín Julio, Señor. Y te pido, Dios, que le dé la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob. Que él, Señor, sea un embajador del reino de los cielos para las naciones. Que tu gloria se derrame sobre él. Que lo que dice el Salmo 91, él pueda habitar bajo la abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente siempre esté sobre él. Tú lo librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, de la epidemia, de la saeta que vuelve de día y de noche, de la mortandad que en medio del día y de la noche destruye. Oh, declaro, Señor, que Benjamín, ahora, Padre, toda herencia generacional en él, la cortamos en el nombre poderoso de Jesús y lo declaramos, Señor, un hijo tuyo, Padre mío, lo declaramos un depósito de tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Benjamín, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naciste para ser bendición, no para ser un problema, sino para ser bendición a tus padres, a la iglesia y a las naciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La iglesia le da un aplauso.
Cena, les quiero decir que la esposa de nuestro hermano Tirso, Marilis, el domingo pasado su madre partió con el Señor y fuimos allá, lo mismo les informo de la hermana Lenis, ya esta mañana. El tiempo de la Santa Cena, le pido por favor a los ancianos, por favor me acompañen, a los líderes, para que podamos quedar libres y así dar el gozo, pero bueno, bendito sea el Señor. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Miembros bautizados de esta iglesia y de cualquier otra iglesia que estén en plena comunión con nuestro Señor. Amén. Entonces, las visitas bautizadas pueden participar, los invitamos que participen con nosotros. ¿Quién decide si puede participar de la Santa Cena o no? Usted mismo. Y quiero leer en 1 de Corintios capítulo 11, del verso 27 en adelante, lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es usted el que decide si lo hace o no lo hace. No es mamá, ni papá, ni el pastor, no. Dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y usted delante del Señor determinará si puede o no. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Está hablándole a cristianos, está hablándole a personas que son líderes. Y si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Entonces el procedimiento va a ser de la siguiente manera. Ahora voy a orar por el pan, después por el vino, usted. Pero antes yo quisiera que inclines tu rostro ahí, en una oración silenciosa. Preséntate delante del Señor, y si hay algo que te estorba delante del Señor, este es el momento. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonarte si tú le pides de corazón que te perdone. El Señor Jesucristo. Amén y amén. Dice la Biblia que Jesús, tomando el pan, lo partió y levantándolo a los cielos, dijo: Padre, te doy gracias. Gracias por este momento de confraternidad. Gracias por este momento de unidad. Gracias por hacerme partícipe de esta fiesta. Bendigo este pan, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro, Señor, que comeré este pan en memoria de ti, amado Jesús, porque tu cuerpo fue maltratado, ultrajado, herido, bofeteado, golpeado por causa de mis pecados, los cuales tú perdonaste en la cruz del Calvario. Todo aquel que venga enfermo y tome del pan será sano en el nombre de Jesús. Si viene debilitado, se saldrá de aquí fuerte y vigoroso. Si tiene problemas, tú, Señor, resolverás sus problemas. Tú darás vigor y fortaleza en el nombre glorioso de Jesús. De la misma manera, tomando la copa, la levantó y dio gracias al Señor. Padre, bendigo esta copa. La bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta copa que simboliza la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. La bendición tuya, Señor, está representada, porque lo haremos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día de fiesta y los cristianos nos gozamos en la fiesta
santa de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si has decidido tomar la Santa Cena, te invito ahora que pueden levantarse los que van a participar mientras entonamos un himno. Bendito sea el Señor. Bueno, ahí podemos, el hermano Luis podría compartir con la esposa, así si hay otra pareja que pueda compartir con el esposo, a eso, para poder. ¿Listo? Ya todos, hermano, ¿tiene allá hermana Flor? Venga, para que comparta con el hermano Luis. Listo. ¿Falta quién? ¿Quién falta? Sí. La hermana Eva, sí, ¿la hermana Eva tiene? Venga hermana, acá está el suyo, ella va. Bueno, muy bien. Bueno. La Biblia dice que Jesús tomando el pan lo partió y dio gracias al Señor diciendo: este pan representa mi cuerpo que fue ultrajado, molido, herido por causa de la humanidad. Hermano, cuando comas el pan debes hacerlo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Debes recordar que Él padeció en la cruz del Calvario por culpa nuestra, y por eso podemos comerlo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Pueden comer el pan. Padre, cuán grande es tu perdón, Señor. Cuán grande es tu gracia. Cuán grande es tu misericordia. Que padeciste en la cruz del Calvario por causa nuestra, Señor. Porque nadie por obra se salva, sino por gracia.
muchas gracias. Asimismo, tomando la copa, la levantó y dio gracias al Señor. Gracias por esta copa, Señor, que simboliza la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Sangre inmolada, sangre pura, limpia, que lavó los pecados de la humanidad, los pecados de mis hermanos y los míos, para darnos el privilegio de ser tus hijos, amado Padre. Gracias por darnos el privilegio de ser herederos y coherederos del reino de los cielos. La vamos a tomar en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomarla. Aleluya. Pero con una salvedad, hermano. Por ahí hay uno que están de Señor. Los sueños están esa mi persona y May, que tiene un acuerdo con quien no haya terminado el bachillerato. Lo es gratis, no es gratis. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí, Mauricio, nos despedimos, nos vamos a durar otro tiempito más, pero aquí estamos. Dios les bendiga. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? ¿Cómo está la iglesia? Bendecida. Amén. Gloria a Dios, me alegra estar otra vez con ustedes y poderles compartir una hermosa y poderosa palabra recién salida del horno. Del horno que tiene Dios allá. Entonces yo quiero que haga algo conmigo, incline su rostro, cierre un momento sus ojos, ya oramos, pero quiero hacer esto. Yo quiero que con sus propias palabras le hable a la persona más excelsa y maravillosa de toda la creación, el Espíritu Santo. Yo quiero que le diga: Espíritu Santo, la palabra dice que si yo clamo a ti, tú me responderás. Esta mañana es una mañana de esas respuestas. Yo he venido a este lugar, Espíritu Santo de Dios, para que me respondas, para que hables a mi espíritu, para que hables a mi mente y a mi corazón. Espíritu Santo, tú eres el pastor de esta iglesia. Predícanos esta mañana. Toma el control desde este púlpito y háblanos, sánanos, libéranos, ministranos y llénanos de tu poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Espíritu Santo. Esos que suben al cielo. Gloria a Dios. Dios es maravillosamente bien y Él es bueno. Quiero compartir con ustedes, quiero que estén atentos, una palabra que Dios recién me ha dado. O sea, no es que apenas Dios haya tratado conmigo en esta palabra, no, Dios ha tratado mucho tiempo, porque yo lo voy a compartir, pero ahora Él me ha profundizado más en lo que yo le quiero compartir. Y le he puesto por título La profundidad del Espíritu. Diga conmigo: la profundidad del Espíritu. El Espíritu Santo tiene profundidad. ¿Dónde vamos a encontrar que el Espíritu Santo tiene profundidad? Yo quiero que me acompañe a Ezequiel capítulo 47, y cuando usted esté allí me da un buen y poderoso amén. Ezequiel capítulo 47. ¿Estamos allí? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Cuánto le gusta leer la Biblia? Eso, gloria a Dios, yo sé que sí. Dice: las aguas salutíferas.
Y dice el verso 1 en adelante, iglesia, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Está hablando Ezequiel en una visión que Dios le muestra. Dice: y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente. No dice si era un ángel, no dice si era el mismo Dios, pero dice, luego dice, llevando un cordel en su mano. Cordel era, por decirlo de esta manera, el metro de aquella época, para medir. Y dice, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Y me dijo, escuche lo que le dijo el Señor: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, escuchen, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Arabá. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán salida las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta El-Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Amén y amén. Déjenlo allí un momentito. Resulta que Dios lleva en el espíritu a este gran hombre, Ezequiel, profeta de Dios, y le muestra la visión que acabamos de leer en la escritura. Y la visión que Ezequiel veía era que él veía un templo, una iglesia, por decirlo de esta manera, pero debajo de ella, de debajo del templo, salía un río. Amén. Salía un río. Y dice que de repente aparece en la escena un hombre, un varón de Dios, estoy seguro que era el mismo Dios, y dice que tenía un cordel en las manos para poder medir. Y empieza a medir aquel varón en el río. Pero lo curioso es que él no medía a lo largo, sino que medía a lo alto. Eso implicaba que tenía que irse metiendo cada vez más en ese río. Y mide primero 1000 codos. Un codo equivale a 45 centímetros. Entonces usted ya se va haciendo la idea cuánto medía ese río. Y los primeros 1000 codos los mide, y dice que hace pasar a Ezequiel esos 1000 codos, pero el agua le daba solamente a los tobillos. Estaba bajito, ¿cierto? No había profundidad. Pero luego mide 1000 codos más y lo hace pasar un poco más allá, y las aguas ya le daban en las rodillas. Luego mide otros 1000 y el agua le daba en los lomos
son estos según la palabra de Dios, los lomos. Y luego mide otros 1000, y dice la Biblia, dice Ezequiel, que ya no podía pasar porque el agua ya había crecido. Mejor dicho, había más profundidad en ese río. Entonces ya él con sus pies no tocaba el suelo del río, y dice, y ya no se podía pasar sino a nado porque las aguas habían crecido. Ese relato, esos versículos donde Ezequiel relata esto, tiene un gran conocimiento y tiene una gran revelación acerca de lo que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos hoy en día. Está hablando de que ese río tiene niveles, pero curiosamente estos niveles no son ascendentes sino descendentes. Cada vez iba más abajo en ese río, más profundo. Entonces cuando dice la Biblia que Ezequiel pasa por los tobillos, escúcheme esto, los tobillos están simbolizando, están representando nuestro caminar en ese río. Ahora usted me estará diciendo, bueno, ¿y ese río qué es o quién es? Jesús describe quién es ese río. Está en Juan capítulo 7, versículo 38 en adelante. Yo se lo digo, pero luego lo busco. Dice la Biblia que Jesús se puso en pie y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dijo, esto decía o hablaba del Espíritu que había de recibir todo aquel que creyera, el Espíritu Santo. El río que veía Ezequiel salir del templo era el Espíritu Santo. Y pasa 1000 codos hasta los tobillos. Los tobillos están representando mi caminar con Dios. Dios desea, iglesia, de que tú obviamente camines con Él. Pero no es suficiente. Caminar con Dios no es suficiente. Ayer hablé algo de caminar con Dios. La palabra caminar en el hebreo es halá. Diga conmigo, halá. Halá significa caminar como una condición de vida. Y en griego es peripateo. La palabra peripateo también es igual que halá, o sea, caminar como condición de vida. Caminar no es trasladarme de un lado a otro, sino cómo es que yo estoy viviendo en mi relación con Dios. Es como cuando la Biblia dice en Génesis, y Enoc caminó con Dios. Ese caminó es halá, ese caminó es peripateo. O sea, que él vivió toda su vida teniendo una relación estrecha con Dios. Amén. Así que es obvio y es lógico que Dios desea que tú tengas ese peripateo, ese caminar con Él. Pero no es suficiente. Caminar con Dios no es suficiente, aunque es obviamente necesario. Caminar con Dios, ¿qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es entregar mi vida para que Dios se glorifique en ella todos los días. Caminar con Dios es obedecer su palabra. Eso es caminar con Dios. Pero no es suficiente, porque yo quiero recordarle que el Espíritu Santo tiene profundidad, o sea, siempre va más allá. Luego pasa 1000 codos más hasta las rodillas. ¿Qué significa pasar en el río del Espíritu a las rodillas? Significa que el Espíritu Santo te está diciendo, no es suficiente que camines conmigo. No es suficiente que solamente leas la palabra, vengas a la iglesia y te congregues. No es suficiente. Yo necesito más. Las rodillas están representando la humillación. Eso representan las rodillas. Así que el Espíritu Santo está diciendo, necesito, aparte de que camines conmigo, yo necesito tu humillación. Yo necesito que cada día
seas más pequeño delante de mí, porque yo engrandezco a los pequeños. Amén. Eso es pasar en el río hasta las rodillas. Humillación, doblegarme delante de Él, ser humilde para Dios y para los hombres. Amén. Porque la Biblia dice en el libro del profeta Isaías que Dios camina con el humilde y quebrantado de corazón. Escúcheme esto, yo he dado este ejemplo y se lo quiero dar de nuevo. ¿Qué le sucede a la rama de un árbol cuando se llena de muchos frutos? Se cae, se dobla, ¿cierto que sí? Al punto que casi se parte. Eso significa algo, hermano. Cuando tú caminas con el Espíritu Santo, indudablemente vendrán los frutos, porque eso dice Juan capítulo 15. Indudablemente vendrán los frutos, pero entre más frutos te dé el Señor, más abajo tienes que ir, más humilde tienes que ser, más quebrantado delante de su presencia. Amén. Eso garantiza que Él seguirá caminando contigo. Un paso garantiza el paso entero. Amén. Así que el Señor dice: yo necesito que tú entres en el río, que tú entres en mi río. Es un río que no para, es un río que avanza y que nadie lo puede detener. Yo necesito que camines conmigo. Yo necesito que andes a la luz de la palabra, obedeciendo lo que dice. Yo necesito que te congregues, yo necesito que camines conmigo, pero también necesito tu humillación. Y yo quiero decirle algo, mi hermano. Escúcheme esto. Si quiere, cópienlo, anótenlo, grábese. El camino a la exaltación es la humillación. Siempre será así. El camino a la exaltación es la humillación. Y si tú estás buscándolo a Él y no te humillas, Él te humilla entonces. Aló, estamos aquí. Él te va a humillar si tú no te humillas, porque es necesaria la humillación para poder que Él me pueda exaltar. La Biblia dice, hablando de Jesucristo, que Él se humilló como hombre, se humilló como un cordero inmolado, pero luego dice, y Dios lo levantó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La humillación siempre será el camino a la exaltación. Así que escucha, Dios te quiere levantar, Dios te quiere exaltar, pero uno de los pasos es: tienes que humillarte, tienes que doblegarte, tienes que quebrantarte, tienes que ir cada vez más abajo para que Él te siga dando más fruto. Amén. Así que ese es el problema. Mire, es triste, no me gusta decirlo, pero lo voy a decir. Es triste porque me da pena decirlo, pero yo conozco hombres de Dios, y son hombres de Dios, que mantienen en una nube por allá altísima, donde nadie los puede alcanzar, donde nadie los puede coger, y de repente, como hay muchos que dicen por ahí, suben como palma, pero caen como copa. ¿Por qué? Porque se les olvida que siempre hay que estar doblegado delante de Él, que siempre tenemos que estar caminando en humildad para que Dios siga caminando conmigo. Amén. Así que, mi hermano, si usted está experimentando de pronto algunas salpicaduras de crecimiento y de orgullo en su corazón, hoy las va a dejar aquí. Hoy se va a deshacer de eso. Hoy va a renunciar al orgullo. Amén. Dios va a garantizar su presencia en tu vida si te quebrantas delante de Él. La humillación es necesaria. Y si tú no te humillas, Él te va a humillar, porque Él te quiere exaltar. Es el deseo de Dios. Amén. Dice entonces
que luego mide otros 1000 codos, qué río tan grandote, ¿no? Y lo hace pasar por el agua hasta los lomos. Este es lomo. ¿Qué representa esto? ¿O qué quiere decirnos Dios? Lo que el Señor está diciendo es que yo necesito que te esfuerces. Los lomos en la palabra significan y representan mi esfuerzo. Ser esforzado. Cuando tú entras en el río del Espíritu, tú tienes que ser un hombre y una mujer esforzada. Entonces, quiere decir que no es suficiente caminar con Dios, que no es suficiente doblegarme y humillarme ante Dios, sino que Él me pide más. Yo necesito que te esfuerces. Isaías, un hombre tremendo, considerado por algunos hombres de Dios y algunos teólogos como el profeta más grande de todos los tiempos. Es más, él escribe cosas que se asemejan a la revelación de Juan en el Apocalipsis. Un hombre único, Isaías. Pero Isaías tenía un deseo ardiente. Dios estaba con él. Dios indudablemente caminaba con él. Pero había un deseo, y por allá en uno de sus capítulos él habla con Dios y le dice: mientras dure el Espíritu dentro de mí, yo madrugaré a buscarte. Él era un hombre esforzado por mantenerse en el río del Espíritu. Eso es ser esforzado. Mientras haya aliento de vida, mientras esté respirando, mientras esté en este mundo, no importa lo cansado que esté, yo madrugaré a buscarte. Serás el único, el primero en mi mañana. A ti buscaré, sin importar lo que pase. Ser esforzado, ser esforzado. Así era este hombre, Isaías. Ahora, si tú lees Isaías, hay algo curioso. Isaías, un hombre y un profeta de Dios. Pero cuando tú vas al capítulo 6 de Isaías, pasa algo que marca la historia de su vida, y es el llamamiento de Isaías por Dios, pero también la revelación de Dios en su vida. ¿Tú sabes quién era Isaías? Isaías era el primo del rey Usías. Isaías era un hombre de estrato 6, era un hombre rico. Aparte, venía de un linaje de profetas. Él era hijo del profeta Amós. O sea, no era cualquier hombre a los ojos de la sociedad. Era linaje de sacerdote, hijo de un gran profeta que también está en la escritura, pero también era el primo hermano del rey. ¿Para qué más? Isaías empieza su ministerio aproximadamente a la edad de 24 o 25 años. Estaba muy joven. Y él, bueno, no lo dice aquí la Biblia, pero lo dice algunos libros de gente que ha estudiado profundamente Isaías, que se especializa en estudiar Isaías. El trabajo de él en el palacio es que él era la persona encargada de cargar de la bata al rey. O sea, cuando su primo el rey salía, él iba atrás cargándole la bata. Isaías se sentía feliz. ¡Qué orgullo! Le cargo la bata al rey. ¡Qué orgullo! Le estoy cargando las faldas al rey. Para él eso era de pronto lo máximo. Pero en Isaías capítulo 6, Dios se le manifiesta. Y Dios se le presenta en su gloria, en su majestad. Y la Biblia dice Isaías, y dice: y vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. ¿Sabes qué significa eso? Dios le estaba diciendo: Isaías, tú te sientes alegre, tú te sientes feliz porque le cargas las faldas al rey. Tú no me has conocido todavía. Y cuando se le presenta, lo primero que le muestra a Dios son sus faldas. Cubrían el templo. Y es un Dios incomparable. Isaías, nada se compara a mí. A partir
partir de ese encuentro su vida cambia. Y este hombre no solamente ya caminaba con Dios, no solamente era un hombre que se humillaba ante Dios, ahora era un hombre esforzado en buscar la presencia de Dios. Y toda su vida la presencia de Dios lo prosperó en todas las cosas. La garantía de tu prosperidad es la presencia de Dios. La Biblia dice que llevaron el arca cuando David por primera vez la intenta traer a Jerusalén. No pudieron. Entonces la dejan en la casa de un hombre llamado Obededón. 3 meses. Y la Biblia declara que en los 3 meses que el arca, que era la presencia de Dios, estuvo en la casa de ese hombre, dice la Biblia que Obed-Edom prosperó en todas las cosas. En todas las cosas. Quizá lo que él no había logrado en toda su vida, lo logró en 3 meses, porque estaba la presencia de Dios. Escúchame, cuando tú eres un hombre y una mujer que quieren meterse en el río de Dios, tú tienes que ser un hombre y una mujer que se esfuerce por entrar en esas aguas. Tienes que ser un esforzado en buscarlo, un esforzado no solamente en buscarlo, sino en deleitarlo. Que tu vida sea el deleite de Dios, que tu vida sea el gozo de Dios, que Él dé testimonio de ti. Él daba testimonio de Jesús. La Biblia dice que lo bautizaron a Jesucristo y luego de esto el cielo se abre y Dios habla de su Hijo y dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Yo me gozo en Él, yo me alegro en Él, yo me complazco cuando Él habla, cuando Él camina, cuando Él enseña, cuando Él sana. Yo me complazco. Eso quiere hacer Dios contigo. Él quiere complacerse en ti, perdón, es la palabra. Pero para eso, mi hermano, tú tienes que ser un esforzado. Como en todo. Obviamente, es indudable que estamos bajo la gracia de Dios. Pero sin embargo, tenemos que esforzarnos. El deportista se tiene que esforzar para alcanzar sus logros. No sé si conocen a Michael Phelps. Le dicen Superman. Dicen que está un paso más allá de la raza humana, porque ha hecho cosas impresionantes. El único hombre en la historia de la humanidad que en los Juegos Olímpicos se ha ganado 8 medallas de oro seguidas en solo. Es impresionante. Te voy a explicar algo. Nosotros en el cuerpo tenemos un ácido, se llama ácido láctico. Ese ácido láctico, cuando entramos en grandes esfuerzos físicos, cae en la sangre y produce fatiga. Fisiológicamente se necesita de 24 a 48 horas para que sea eliminado de la sangre y poder realizar otra actividad física. Michael Phelps a los 30 minutos ya no tenía ácido láctico en la sangre, por encima de lo normal. Pero si tú le dieras el entrenamiento a ese hombre, te quedarías asombrado. Él mismo dice: de los 365 días del año, yo entreno 365 días. Por eso es campeón. Y por eso es quien es. Así también debe ser en el espíritu. Si tú quieres las cosas grandes de Dios, hermano, esfuerza. Eso te lo está demandando Dios. Métete hasta los lomos. No te conformes con meter tus tobillos en el río. No te conformes con ir a las rodillas. Esfuérzate, dice el Señor. Sé esforzado, la orden de Dios a Josué. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Esfuérzate. Dios le había dicho: Josué, así como estuve con Moisés mi siervo, estaré contigo. No conocerás la derrota si caminas conmigo. Te garantizo que pelearé por ti, iré delante de ti, destruiré tus enemigos, pero esfuérzate y sé valiente. El Espíritu de Dios siempre deseará un poco más. Amén, gloria a Dios. Él desea que te esfuerces. ¿Quieres ver las grandes victorias en tu vida? Esfuérzate. Esfuérzate en buscarlo a Él. Si oras 5 minutos, hermano,
Como dicen por ahí, está grave la cosa. Esfuérzate un poquito más. No es que ahora vaya a medir el pie al Señor. No. Solo esfuérzate, deja fluir la oración. No limites la oración. No la limites, pero tampoco ores 5 minutos. Hermano, si nunca ha hecho un ayuno, hermano, le toca, empiece a ayunar. Si sea hasta el mediodía, pero empiece, vaya un poco más. Voy a decir algo que de pronto a muchos les va a chocar, pero lo dijo Jesús, entonces yo estoy libre. Una vez Jesús les enseñó esto a sus discípulos y está en la Escritura. Jesús les dijo a sus discípulos: cuando ustedes hayan hecho lo que se les ha mandado hacer, digan: siervo inútil soy, porque solamente he hecho lo que se me pidió hacer. Quiere decir que cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, no alcanzamos a llegar a ser útiles. Dice que somos inútiles. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque Él les estaba enseñando lo siguiente: sean esforzados, vayan un poco más allá de lo que se les está pidiendo. Amén. Para poder entrar en ese río, tienes que esforzarte. ¿Cuántos quisiéramos? También lo quiero. Que Dios nos usara en milagros cada vez mayores, en sanidades cada vez mayores. Wow, yo creo que aquí todo el mundo lo quiere. Pero yo te digo lo siguiente: con una vida espiritual de 10 minutos, nunca vendrán esos milagros. ¿Cuántos quisiéramos conquistar los más grandes negocios? Tú que te desenvuelves en ese campo. Pero te aseguro que si tú no tienes una disciplina y vas un poco más allá en la búsqueda de Dios, de pronto esos negocios no vienen, porque Él tiene reservadas las más grandes riquezas para sus hijos. Amén. Hay que ir un poco más. Ya conmigo, yo tengo que ir un poco más. Esforzarme en el río de Dios, en el Espíritu Santo. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es tener autocontrol de mis emociones, autocontrol de mis sentimientos. Esforzarse es vencer la tentación, como dice el apóstol Santiago. Vencer la tentación. Y si sabes que no la puedes vencer, huye, corre, escóndete. Pero no te vayas a quedar ahí porque pierdes el año. Eso es esforzarse. Eso es esforzarse. Esforzarte en el río del Espíritu es que, aunque me inviten a tomar licor y nadie me esté viendo, ni siquiera el pastor ni ningún hermano de la iglesia, yo puedo decir: no, yo soy diferente ahora. Amén. Amén. Ser esforzado, mi hermano. Ir un poco más. Vencer la tentación. Vencer el pecado. Renunciar a lo que me es nocivo, a ese pecado. Sacar el pecado oculto que tengo en mi corazón. Aquello que acaricio todavía y no he dejado. Cuando yo hago eso, yo soy un esforzado. Y los esforzados son los que van a las profundidades del Espíritu Santo. Luego dice: y de otros 1000, pero ya no se podía pasar sin nada, porque ya había una gran, diga conmigo, una gran profundidad. Una gran profundidad. Y aquí es donde yo quiero que se centre. Ahí el profeta está diciendo: en esa profundidad ya no tenía el control. En esa profundidad ya no podía gobernar lo que yo quería, mi dirección. Ahora era el río quien gobernaba mi vida. Los que se han metido en los ríos profundos, que son fuertes, cuando estás en la profundidad, el que manda es el río. ¿Te llevo? Y eso es lo que está diciendo Ezequiel. El río es el que manda. Eso significa algo muy importante. Eso significa rendición total. Diga conmigo: rendición total. Es cuando tú puedes rendirte ante Él
cuando tú puedes entregar todo ante Él, sin reservar absolutamente nada, cuando tú lo haces, ahora el que manda es el Espíritu Santo. Y Él te llevará, como dice Ezequiel, a muchas riberas, a lugares donde hay muchos árboles. Allá te pondrá el río de Dios. En lugares donde quizás en tus fuerzas nunca hubieses podido llegar, allá te conducirá el río del Espíritu. Zacarías capítulo 4 verso 6 para mí es el texto emblema de mi vida. Había un hombre que se llamaba Zorobabel, que era el gobernador de Judá. Estaban cautivos en Babilonia. Zorobabel nace en Babilonia y por eso su nombre. Zorobabel significa el hijo de Babilonia, Zorobabel. Y nace allá y se convierte, o Dios lo levanta como el gobernador. Y Dios le da un encargo. Zorobabel, tú serás pionero en levantar los muros de Jerusalén. Tú serás pionero en reconstruir a Jerusalén. Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Soy esclavo en Babilonia, no tengo recursos, no tengo hombres, no sé cómo hacerlo. Y dice la Biblia, Dios le habla y le dice esto, estas palabras de Jehová a Zorobabel que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es dejar que el río tome el control, que Él haga las cosas. ¡Aló! Cada vez que oro con esa palabra me pasan cosas, pero en el nombre de Jesús yo declaro que Satanás ha vencido. La primera vez que Dios me dio esa palabra y la creí con todas las fuerzas de mi corazón, estaba en una casa encerrado solo con Dios. Nadie más estaba allí. Estaba orando de la noche anterior, terminé a las 4 de la mañana de orar y leer ese texto y cierro la Biblia, la dejo en una mesa, me voy de esa casa que era la de mi abuela, ella no estaba, la dejo con llave y me voy a la mía. En la tarde regreso a la casa y la Biblia estaba en la mesa, cerrada. Y dije, voy a leer Zacarías 4:6 otra vez. Y cuando voy y abro la Biblia, la hoja de Zacarías capítulo 4 verso 6 la habían arrancado. ¿A dónde se la llevaron? No tengo ni idea, pero se desapareció. El borde de donde debería estar la hoja estaba así rasgada. Cuando tú arrancas una hoja con violencia, así estaba. Nunca más volví a saber dónde estaba esa hoja, pero solamente Zacarías 4 se desapareció de toda la Biblia. Cuando yo vi eso, entonces dije, le puse el dedo en la llaga a Satanás. Le di donde le dolía. Descubrí cuál es la clave. La clave es que Él tome el control. Y cada vez me pasan cosas. La vez pasada estaba en Barranquilla, en un cuarto, tengo un espejo grandote de marco de madera, y leí esa palabra, la creí, y me tiraron ese espejo. Gracias a Dios no se rompió, sino que me dañó la base de un ventilador. Un espejo pesado. No se le zafó el clavo, no se le rompió la cadena, me lo tiraron. Luego volví a leer y yo tenía una toalla colgada en la pared y me tiraron la toalla. Luego volví a leer, tenía los tratados en el armario y me los tiraron. Cada vez que proclamo que no soy yo, sino que es Él, a Satanás le duele. Esa es la clave. El río tiene que tomar el control en tu vida. Y cuando Él tome el control en tu vida, a Satanás le va a dar un dolor de cabeza, porque sabrá que perdió el año. No te puede hacer más. El problema es cuando creemos que somos autosuficientes. Allí es donde el diablo se va a aprovechar de nosotros. Pero cuando tú dejas que Él tome el control, el diablo pierde el año, porque nunca podrá contra el Espíritu Santo. Entonces Él se aíra y dice, pero ¿cómo? Y como no me puede tocar, me tira cosas. Bobo.
Como dicen ahí, esos son pataletas, ¿cómo es? De ahogado. Y así es, pero vencido está en el nombre de Jesús. Le meto el dedo en la llaga. Tienes que dejar que el río tome el control. Y cuando tú te metas en este río, entonces, escúchame esto, te lo digo yo, lo que tú no has podido lograr en años, quizás en décadas, en meses vendrá. En meses vendrá. En meses vendrá, y te lo digo porque así Dios lo ha hecho en mi vida. En meses vendrá, iglesia. Dios me dijo lo siguiente entonces. Si leemos otra vez, no lo vamos a leer, está largo, pero dice en Ezequiel allí 47, dice que el río descendía a una región llamada Arabá. La región del Arabá, una vez creo que lo vi ya aquí, es una región desértica en Israel. Y en aquella región está el Mar Muerto. Amén. Todo allí es desértico y todo allí es muerto. Pero en la visión Ezequiel veía que cuando el río entraba en aquel mar que estaba en el Arabá, en el Mar Muerto, él veía que las aguas del Mar Muerto recibían sanidad y se llenaba de toda clase de peces. Y luego dice que toda alma viviente que entrare en este río recibirá sanidad y vivirá. Amén. El Mar Muerto, pues se llama así porque no hay vida. La concentración de sal es demasiado alta, tan alta que ni siquiera los peces del mar, del océano, pueden subsistir allí. Muerto, no hay nada allí, vacío. Pero en la visión él veía que ese mar era sanado, sus aguas eran sanadas. Otra característica que va a suceder en tu vida cuando empieces a introducirte en el río del Espíritu de Dios es que Él mismo va a empezar a sanarte. Él va a sanar tu cuerpo, Él va a sanar tu casa y va a sanar todo lo que estaba herido en tu vida. Pero aparte dice que todo muerto volverá a la vida. Todo lo que ya murió, o que entre comillas tú crees que murió en tu vida, volverá a vivir. Sueños y proyectos, anhelos que había en tu corazón, que nunca viste realizados y para ti ya están muertos, está diciendo Dios, si entras en el río, volverán a vivir. Volverán a vivir. Yo aquí he trillado ya este testimonio, pero me gusta. Para lo mismo, para testimonio a la iglesia. Mi proyecto. Llevo muchos años luchando por eso y nada por ningún lado. No me salía nada, ninguna puerta se abría. ¿A dónde no fui? ¿Con quién no hablé? ¿A dónde no toqué? Y nada funcionó. Un día, ya hace un año, para esta fecha, más o menos, me metí con Dios, tiempo muy largo con Dios, vigilias, ayunos, apartado por allá en una casa, como les dije, pero entonces, un día ya me rendí, porque de verdad que descubrí que no había rendido todo a Él. Y me rendí y le dije, Señor, nada me sale. Y de pronto aquí hay muchos que están en la misma condición, nada me sale. Y le dije, bueno, Señor, todo está aquí. Y yo sentí que verdaderamente, no lo dije de palabras, sino que yo sentí que de corazón yo le entregué todo. Y le dije, yo no sé qué vaya a hacer usted con esto, pero mi única preocupación a partir de hoy será servirle a usted, Señor. Servirte a ti. Y a eso me dediqué. Volví por acá, estuve predicando y recorriendo. Y donde menos donde yo me imaginaba, donde menos pensé, sin yo hablar, otro ya me ha hablado por mí. Dios me abrió todas las puertas y sin que yo empujara las cosas se dieron solas. Vinieron los recursos humanos y vinieron los recursos económicos, vino la gente que
necesitaba, los profesionales que necesitaba. Un día estaba en Cartagena en una reunión justamente por lo del proyecto que estoy realizando, un desarrollo que Dios me dio. Y estábamos discutiendo ahí algo de un diseño y había un poco de gente alrededor de la mesa, todos hablando de lo mismo, mi proyecto. Y yo estaba concentrado en eso, pero vino Dios, vino una palabra de Dios a mi mente y Dios me dijo: yo soy el que hago que los hombres trabajen por tus sueños. Y yo quiero decirte esto, iglesia. Yo quiero que nunca se te vaya a olvidar lo que te voy a decir. Cuando tú te metas en el río del Espíritu y dejes que tome el control, Dios pondrá hombres para que inviertan en tus sueños y trabajen por ellos, en el nombre de Jesús. Dios pondrá hombres para que trabajen a favor tuyo, van a respaldar tus proyectos, tus sueños y tus ministerios. Dios va a poner a esa gente. Deja que Él tome el control. Entonces Dios me dijo esto cuando estaba yo estudiando esa palabra. Me dijo esto que le voy a decir. Los peces, porque Ezequiel veía peces, gran cantidad de peces, y dice que por sus especies eran conocidos. O sea que había peces grandes y peces pequeños, peces medianos. Yo no conozco de pescados, y usted que conoce, bueno, ya más o menos se lo va a imaginar. Y dice que esos peces eran como los peces del mar grande. ¿Qué significa esto? Aquí está el Arabat, el mar muerto, pero en la esquina está el océano Mediterráneo. Ese es el mar grande. Y dice Ezequiel que él veía que ese pequeño mar era sanado, recibía vida, pero también se llenaba de peces, de la misma manera que estaba lleno el océano. Y Dios me dijo esto: los peces más grandes están en las profundidades. Amén. Yo no sé, como le dije, yo no sé de pescar, pero yo sí investigué. Y entonces me coloqué a leer, y entonces leí que los peces son unos peces grandísimos que han sacado en los ríos por allá en nuestro país, peces de más de 4 metros, los han encontrado en las profundidades de esos ríos. Lo que Dios me decía, la verdad, es verdad. Los peces más grandes están en las profundidades. Así que escúcheme esto: si tú quieres los peces grandes en tu vida, tú tienes que ir a la profundidad. Amén. Tienes que ir a la profundidad. Y me dijo también: y los tesoros están en las profundidades. Usted no se va a encontrar un tesoro levantando piedras en la calle así. Usted no se va a encontrar un tesoro detrás del palo de mango. ¿Dónde están los tesoros? En las profundidades. Yo soy del Valle del Cauca. Resulta que el Valle del Cauca y el Quindío es conocido, o es famoso también, porque hay muchas huacas, pero no huacas de las de Pablo Escobar, sino huacas que las tribus indígenas enterraban allí. Las tribus más representativas del Valle del Cauca y del Quindío, las del Quindío eran los Quimbaya, que era una tribu muy poderosa. En el Valle del Cauca estaban los Malacán. No es que fueran malacanosos, no, sino que este era el nombre. Y los Calima. Más allá hay una región que se llama Calima, Calima de Ariel, que está en el lago Calima, un lago artificial que mide 15 kilómetros de largo. Toda esa región fue poblada anteriormente por esas tribus, pero en sus rituales, cuando el cacique moría, ellos hacían un hueco en forma de bota. ¿Cómo en forma de bota? Viene así y se abre así, hacia un lado. Siempre se va a abrir hacia donde sale el sol. Ahora usted dice: ¿por qué usted sabe todo eso? Bueno, he tenido experiencias con eso. Siempre se abre hacia donde sale el sol. Y enterraban al cacique vestido de oro y con él todas sus posesiones, entre ellas su familia.
hacían dormir a su familia y las metían con él y los enterraban vivos, porque ellos creían que iban a trascender con todo eso y que lo iban a necesitar allá. Obviamente usted y yo sabemos que no es así. Entonces todos esos asentamientos fueron desapareciendo con el tiempo, pero esas huacas quedaron allí. Y mucha gente, porque yo conozco personalmente, como le dije, he tenido cercanía con eso. Yo conozco gente que se ha enriquecido con esas huacas. Yo conozco gente, conozco una familia que vive muy cerca de la casa donde yo vivo allá en el valle. Ellos vivían de quemar ladrillo, o sea, hacían ladrillo de cerrojo, tenían un hornito en el patio de la casa y vivían de eso. Eso no es, pues da para vivir, pero no da para muchos lujos, no da para lujos. Y da la casualidad que debajo del horno donde quemaban ladrillos, ellos veían una llama, porque una de las características cuando eso se manifiesta es que tú ves una llama de fuego, pero lo quema. Y se dieron a la tarea a buscar y encontraron una huaca. Ahora pues tienen fincas, camionetas, entonces usted ya se puede imaginar qué fue lo que pasó. Pero hay algo con estos tesoros, y es que entre más poderoso era el cacique, más profundo era el hueco. Imagínese por qué. La riqueza era mayor. Así que yo te lo digo por experiencia, nunca encontrarás un tesoro en la superficie. Los tesoros están escondidos en las profundidades. Y si tú quieres los tesoros del Espíritu Santo, tienes que ir a su profundidad. Dígale amén. Usted dice, ¿y dónde dice que el Espíritu Santo tiene tesoros para mí? Isaías capítulo 45. Cuando esté ahí me dice un fuerte y buen amén. Así dice Jehová a su ungido. Me gusta esa palabra. Así yo, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Hablando del Espíritu Santo. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos las puertas que el hombre no puede abrir, las va a abrir él. Verso 3. Y te daré los tesoros escondidos, dice Dios, y los secretos guardados, para que tú sepas que yo soy Jehová, tu Dios. Amén. El Espíritu Santo, a la luz de la palabra, tiene tesoros escondidos en las profundidades. En las profundidades de su río. ¿Quién de aquí quiere un tesoro de Dios? ¿Quién quiere sacar esos tesoros? Iglesia, tienes que ir a las profundidades. No es suficiente caminar con Dios, no es suficiente humillarme, ni siquiera es suficiente esforzarme. Él tiene que tomar el control total. Él es el que tiene que hacer su voluntad. Pero aún falta algo más, y con esto yo termino. Yo creo que lo que te voy a decir es lo que más disciplina requiere. Es lo que más disciplina requiere. Mateo, capítulo 6, verso 6. Mateo, capítulo 6. Yo he tenido experiencias con esas huacas. Me han sacado, no digo que canas, pero muchas lágrimas. En alguna ocasión, cuando vuelva a tener oportunidad, se los voy a decir. He estado metido 8 metros debajo de la tierra. Viene tierra yo ahí, viendo a humedad sobre las raíces. He sacado fósiles de indios. He sacado piedras talladas. No he sacado oro. Ahí están esperando que les diga. ¿Y el oro? No, todavía no. Pero sí tengo experiencia y he visto eso con mis ojos físicos
cómo arde eso, ese fuego. A los 11 años lo vi por primera vez. Pero para mí es más que una huaca, para mí simboliza el Espíritu Santo. Ese fuego para mí es el Espíritu Santo. Y me confirma lo que le estoy diciendo. Este fuego, obviamente, para los indígenas es que allá abajo hay un tesoro. Eso quiere decir que es verdad lo que te digo. El fuego en la Biblia es el Espíritu Santo. Y abajo están los tesoros. O sea, en las profundidades del Espíritu Santo están los grandes tesoros. Mateo capítulo 6, verso 6. Esto sí requiere pasión y disciplina. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay algo especial cuando tú cierras la puerta. Dice la Biblia que Eliseo va a la tierra de una mujer que era conocida como la Tsunamita. Él había profetizado que iba a tener un hijo y así fue. Pero al año el hijo murió, el hijo de aquella Tsunamita. Eliseo viene para orar por el niño y lo toma en sus brazos y se mete en el cuarto del niño y cierra la puerta. Luego ora a Dios y el niño resucita. La Biblia dice que había una viuda que tenía unos acreedores que se le iban a llevar a sus hijos porque no tenían cómo pagar. Pero el profeta le dijo: mujer, ve, pide a tus vecinos vasijas, no pocas, o sea, muchas. Y luego toma las vasijas y a tus hijos y enciérrate con ellos. Y así lo hizo la mujer. Tomó a sus hijos y las vasijas y se encerró con ellos y luego vino el aceite. Hay algo cuando tú cierras la puerta. La intimidad. Cuando tú entras en la intimidad con el Espíritu Santo, cuando tú entras en una comunión con el Espíritu de Dios, en una koinonía, en una relación perfecta con Él, cuando tú haces lo que Jesús nos está enseñando, entra en el secreto de Dios. Cuando tú haces esto, tú empiezas a ir a las profundidades del Espíritu. Cuando tú estás en el secreto de Dios, es donde Dios va a empezar a hablarte y a darte ideas que a otros no le ha dado. Y va a darte no solamente ideas, sino que va a venir revelación de Dios a tu vida. A ti que eres un ministro, va a venir revelación del cielo. A los salmistas van a venir cánticos nuevos. Cuando tú estás en la intimidad con Dios, vendrán estrategias nuevas para tu empresa o para tu negocio. Eso viene en la intimidad. Hay algo especial cuando tú cierras la puerta. Te digo por qué. Porque entras en la intimidad con Dios. La intimidad nunca va a ser de tres. La intimidad siempre va a ser veloz. En este caso, tú con el Espíritu Santo. Y Jesús dijo algo que se cumple porque lo dijo Él. Él dijo: y cuando tú estés allí en esa intimidad, habla a tu Padre en lo secreto. Porque tu Padre que ve en lo secreto, eso significa que si yo me meto en la intimidad con Dios, es que Dios ya está ahí esperando. Él es el primero que llegas así. Y dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te exaltará a la luz de muchos. Te exaltará a los ojos de los que no creen en ti. Te exaltará a los ojos de los que no han dado ni siquiera un peso por tu vida. Pero eso viene en la intimidad. En la intimidad está la conversión de toda tu familia. En la intimidad está la conversión de tus hijos. En la intimidad está la solución a tus deudas. En la intimidad está tu sanidad. En la intimidad están los más grandes tesoros. Amén. Hay algo especial cuando cierras la puerta y te encierras con Él.
Aló, estamos aquí. Así que esto requiere de disciplina. Eso es tener disciplina. La Biblia me enseña de grandes hombres que tenían esta disciplina. El profeta Daniel era uno de ellos, tenía una disciplina estricta, 3 veces al día yo hablo con Dios. Pero te vamos a matar si lo haces. No importa, mátenme. Eso es tener disciplina. Tú tienes que tener disciplina para hacer esto. Tú tienes que tener una hora y un lugar para entrar en intimidad con el Espíritu Santo. Así que, iglesia, lo demás vendrá cuando usted lo haga. Camina con Él. Camina con el Espíritu Santo. Ojalá, Mateo. Humíllate, quebrántate. La humillación es lo que te lleva a la exaltación. Esfuérzate un poquito más. Señor, no voy a la iglesia porque creo que va a llover. No, esfuérzate. Señor, hoy no voy a orar porque estoy muy cansado. No, esfuerza. Haz más de lo que Dios te está pidiendo. Deja que Él tome el control total de tu vida. Que el río te lleve, que te lleve y entra en una intimidad profunda con Él. Entonces, en ese río, dice el profeta que habían pescadores con redes, y tú serás uno de esos pescadores, listo y preparado para sacar los peces más grandes del río, listo y preparado para la gran pesca. Amén. Iglesia, los tesoros más grandes te están esperando, pero los vas a hallar en la profundidad del Espíritu Santo. Métete en ese río y deja que Él gobierne tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Póngase sobre sus pies en esta hora.